Al mensaje, la prosperidad de Dios. Fíjese lo que nos dice el Salmo 37, 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Esta palabra es para tu vida, para tu casa, para tu familia, para todos los que te rodean. Esto dice el salmista, amén. Ya tenía años de vida y él vio que no hubo un justo. Cuando la Biblia habla de justos, habla de hijos de Dios, amén. Hijos de Dios, no de personas buenas, no de personas honestas, como la sociedad cree, sino cuando la Biblia nombra a un justo, quiere decir hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? En esta noche, perdón. Se me cambiaron los horarios. ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. Bueno, palabra para tu vida. Nunca vas a estar desamparado. Nunca. Dios nunca te va a desamparar. Qué hermosa promesa. Amén. Siempre vamos a estar bajo su amparo. Siempre. Siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si sos un hijo o una hija de Dios, nunca vas a estar desamparado o desamparada. Nunca, nunca. Y la promesa se extiende. Y hoy vamos a hablar de la herencia, pero nos da una promesa para nuestros hijos. Ninguno de nuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos aquí? Bueno, ninguno de tus hijos va a mendigar. Ninguno. Es una hermosa promesa de Dios. Él te dice, te voy a proteger siempre, nunca vas a estar desamparado y ninguno de los que vienen después de vos va a tener que mendigar. Hermosa promesa, amén. Gloria a Dios. Tomate de ella, siempre, siempre, siempre. Quizás a veces uno que tiene hijos ve y uno se preocupa por su futuro y dice, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a ser de ellos? ¿De qué van a estudiar? ¿Cómo va a ser el futuro? Es más, uno ora por nuestra nación, ¿para qué? Para que a nuestros hijos les vaya bien, para que en el futuro estén mejor, ¿verdad? Pero tenemos esta palabra, tenemos la certeza que nuestros hijos no van a tener que mendigar. Van a tener sustento de parte de Dios siempre. Y nos tomamos de esta promesa. Es fundamental para entender la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios no solamente apunta al individuo, sino apunta a las generaciones. Amén. A los que están después de vos, a la próxima generación. Dios ve hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Así que el que tiene nieto, bueno, nietos, tus nietos son prósperos y bendecidos. ¡Aleluya! Por tu bendición. Se extiende. Se extiende. Qué bueno es Dios. Y eso usted lo puede ver en la Biblia cuando Dios le habla a muchos reyes que eran malos reyes, pero eran descendientes de David. ¿Y sabe lo que Dios decía? Están haciendo las cosas pésimas, están pecando, pero por amor a mi siervo David, que ya él había muerto hacía varias generaciones, pero Dios, por amor a mi siervo David, lo sigo bendiciendo. Fíjese lo que es la misericordia del Señor. Amén. Así que no te preocupes por tus nietos, los hijos de tus nietos. Busca la bendición de Dios. Busca la bendición del Señor para tu vida y los que están por venir. Amén. Tomate de esta promesa. Y quizás algunos en el camino puedan fallar. Quizás hoy alguno de tus hijos no está en los caminos del Señor. O todavía no está con todo el corazón a pleno en Cristo. A veces tenemos algunos hijos que les cuesta un poco, ¿verdad? Bueno, confía en Dios, tomate de la promesa, porque esto nos dice el Señor. Amén. Él va a visitar, ninguno de tus hijos va a mendigar pan, y vamos a ver que inclusive van a heredar las promesas que hoy llegan a tu vida
ellos las van a heredar. Amén. Nos tomamos de esta promesa maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Esto es prosperidad. Sí, Señor. Y esta palabra tiene que ver con la prosperidad de Dios, porque no es así la prosperidad del mundo. Usted va a ver que hay mucha gente que tiene la idea de que ser próspero es tener mucho dinero. Y yo sé que cuando aquí hemos compartido y hemos orado, muchos cuando hablamos, ¿cuántos quieren ser prosperados? Enseguida piensan en la cuenta bancaria, en la tarjeta de crédito, en, mucho bienestar, la mejor calidad de vida. Y es lo que Dios puede dar. Pero la prosperidad de Dios es mucho más amplia que eso. Amén. Hay una idea en el mundo que piensa así de lo que es prosperidad y sucede que cuando logran hacer muchísimas riquezas, los hijos después se terminan peleando por esas riquezas. Esa es la prosperidad que ofrece el mundo. Pero la prosperidad de Dios dice, tus hijos no van a tener ninguna necesidad. Van a estar siempre bendecidos. Amén. Nos tomamos de esta promesa. Ahora vamos a otra palabra. Dios nos prospera en todo y tiene que ver con esta prosperidad de Dios. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto te dice Dios. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Hermosa promesa. Maravillosa promesa. La tomamos para nuestras vidas. Gloria a Dios. La prosperidad de Dios es integral. Amén. Abarca en todas las áreas. La prosperidad de este mundo solamente es parcial. Habla de riquezas, habla de bienes materiales, aunque por dentro estés destruido. Lo que Dios quiere es que prosperarte, pero que esa prosperidad sea integral. Primero que estés rico interiormente, tu espíritu sea rico. Tu espíritu, porque vamos a ver unos puntos más adelante que hay gente en este mundo que logra hacer riquezas, pero se les ha quitado un don, una capacidad que es poder disfrutar de todo lo que tienen. Y es terrible eso. Imagínate que podés tener una casa maravillosa, grandísima, pero no la podés disfrutar. Vivís en ella, dormís, comés, pero no sos feliz en ese lugar, no la disfrutás, vivís hasta como un extraño. Bueno, eso es lo que sucede en la prosperidad sin Dios. Quizás hasta podés tener un yate, pero no le encontrás sentido. Muchísimos autos, pero no tienen sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de esta maldición. Dice, la peor de las maldiciones. Dice, hasta un abortivo es mejor que él. Aquel que no nació le es mejor que el que logra prosperar de esta manera, sin tener el don de disfrutar la prosperidad, de disfrutar los bienes materiales. ¿Saben por qué? Porque la prosperidad es parcial. Hay gente que solamente se enfoca en ganar dinero y después pasan los años y se encuentra que nada tuvo sentido en su vida. Esto a nosotros no nos tiene que pasar, amén. No te tiene que pasar. Decir, a mí no me va a pasar. No me va a pasar. Gloria a Dios. Vamos a ser prósperos en todo, como Dios quiere. La capacidad de disfrutar lo que tenés. Pero no esperes a hacerte millonario para darte cuenta y disfrutar ahí. Hoy tenés que empezar a disfrutar de esta prosperidad. Lo que tenés lo tenés que disfrutar. Le tenés que dar la gloria a Dios. Tenés que bendecir su nombre. Y ni hablar si tenés salud. Si estás físicamente bien, dale la gloria a Él. Amén. Dale la gloria a Él. Sí, Señor, te damos la gloria. Sí, Señor. Y si alguien está enfermo en este lugar, tomate de esta palabra porque Dios te quiere sanar. Amén.
Dios te quiere sanar, porque es la prosperidad que Él quiere para todos sus hijos. Amén. Salud, prosperidad interior, riqueza interior, la capacidad de disfrutar todo. La capacidad de disfrutar y compartir con los seres queridos lo que tenés. Todo. La casa donde vivís. Ser feliz y estar bien con lo que tenés. Luego dice, Él va a empezar a impartir bendiciones de la grosura de la tierra y que vienen del cielo. Quiere decir que Él derrama sobre su pueblo diferentes clases de bendiciones, pero hoy tenemos que aprender a ser prósperos. Amén. Proponete hoy ser próspero. Que nada te robe la bendición de tener a Cristo en tu vida. De que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. De que somos redimidos por la sangre de Cristo. Que Él nos ha salvado. Que Él nos ha dado maravillosas promesas. Sí, Señor. Y que Él quiere que prosperemos en todas las cosas. Por eso si en este día, en esta tarde, no tenés algún área que no ha prosperado, bueno, es una buena oportunidad para, hoy vamos a soltar la palabra y le vamos a dar la orden a que esa área comience a prosperar en tu vida. Tiene que prosperar porque es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a otra palabra. Dios prospera a su pueblo. Palabra de Deuteronomio 39. ¿Qué nos dice esta promesa? Entonces, el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Todo lo que hagas. No sé, aquí seguramente hay diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes comercios, emprendedores. Bueno, lo que hagas, Dios te garantiza que va a prosperar. Aleluya. Tus manos, levante su mano, aleluya. Aplaude, levanta su mano. Sí, Señor. Gloria a Dios. No cortemos el aplauso para darle la gloria a Él, que es el que derrama la bendición. Ahora sí, levanta tus manos al cielo, porque del cielo viene su bendición. Amén. Tus manos están benditas. Tus manos están benditas. Lo que hagan, lo que produzcan, lo que administren, bueno, está bajo la bendición de tus manos. Porque es el deseo, el designio del Señor sobre la vida de sus hijos y de toda la iglesia. Amén. No es igual a cualquier persona que está en este mundo. Tus manos están bendecidas por Dios. Es promesa del Altísimo. Así que prepárate y aún hablale a tus manos. Decirle, prepárate para manejar bendiciones, para administrar riquezas, para administrar la bendición del Señor. Aleluya. Benditos del Señor. Aleluya. Sí, Señor. Nos tomamos de esta promesa. Si Dios dice en todo, es en todo. Así que prepárate. Mucha gente siempre vive proyectando, tendría que hacer esto, si emprendo otra cosa y hago lo otro. Está bien emprender y soñar y tratar siempre de proyectar, de hacer algo para estar mejor. Pero lo que estás haciendo hoy, el Señor te promete que tiene que estar bendecido. Lo que hagas hoy, aunque sea circunstancial, aunque hoy estés en un empleo por un tiempo nada más, bueno, pero trabajá entendiendo que Dios bendice el trabajo de tus manos. Dios lo bendice, porque en todo vamos a prosperar. Luego dice, te dará muchos hijos. ¿Cuántos quieren tener muchos hijos? 10 hijos. No, algunos levantan la mano, son valientes. Bueno, los que quieras, los que planifiquen los matrimonios, los que quieran tener. Me parece un exceso 10 hijos.
Y algunas mujeres dijeron, no, con una... es mucho. Antes tenía, pero antes estaban en el campo, había otro estilo de vida. Ahora, llevar 10 hijos al colegio, qué trabajo, ¿no? Bueno, los que cada hogar planifique. Bendición, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, amén, riquezas desde la tierra. Quizás no tenés campo y no tenés nada que ver, ni una quinta tenés, pero lo que promete Dios es que lo que produzcan tus manos, porque la bendición no está en el lugar que te moves, sino por medio de tu vida está la bendición. Así que si hay algún constructor, bueno, Dios va a bendecir cada ladrillo que pongas. Si hay algún panadero, Dios bendice el pan y las facturas que haces. Si hay un carnicero, la carne que vendés. Y así cada comercio, en cada lugar donde te muevas, quizás un escribano, abogado, cada acta, cada documento que firmes está bendecido porque la promesa está en nuestras manos y en la vida de un hijo de Dios y una hija de Dios. Amén. Todo va a tener fruto. Fruto de bendición. Sí, Señor. Porque aquí está la clave, dice... Porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. Ahí está la clave. Dios se alegra, se deleita cuando te va bien. Qué maravilloso. Dios se alegra como el mejor de los padres cuando sus hijos son prósperos. Así que cuando Él bendice el fruto de tus manos, bendice el fruto de tu trabajo, bendice lo que haces. Dios se deleita, se alegra por ver cómo te va bien. Esto es bendición. Estamos siempre bajo su amparo, ¿verdad? Nunca deje de estar bajo su amparo porque Él se deleita cuando te va bien. Y me imagino, creo realmente que Él va a mover todos sus recursos, su ejército. Él tiene atributos para que te vaya bien. Él tiene atributos para que tu familia prospere. Él tiene atributos y poder, autoridad, para que la iglesia se levante y prospere en todas las áreas. Esta es la prosperidad del Señor. Por eso nos debemos tomar de sus promesas. Amén. Otra palabra. ¿Contra quién luchamos? Entender que hay una confrontación, porque como nuestro Padre Celestial se deleita, se alegra. Cuando nos va bien, cuando prosperamos, hay alguien que le gusta vernos desanimados, tristes, angustiados, amargados. Se deleita cuando nosotros sufrimos y es el enemigo. Es el diablo. Y acá dice la palabra, Santiago dice, capítulo 4, versículo 7, así que sométanse a Dios. Es muy importante estar siempre bajo su amparo, siempre dependencia total de Dios. Tenemos dependencia de Dios. Y dice, resistan al diablo. Él conoce los planes y sabe que va a intentar de que no prosperes. Va a intentar de que siempre haya un área en tu vida que no pueda prosperar. Va a poner barreras, fortalezas, va a levantar enemigos. Va a intentar de robarte la bendición. Algo que Dios ha preparado para tu vida, Él va a intentar de quitártelo, de que no lo recibas, de que no llegue a tu vida. Pero dice, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Es tiempo de resistir. Es tiempo de resistir. Aquella área que no es próspera, aquella área que todavía no te va como crees que te tiene que ir, que entendés que no está prosperando, bueno, levántate en fe y empezá a resistir. Empezá a resistir. Presentá batalla a las tinieblas. Sí, Señor. Presentá batalla. Gloria a Dios. Seguramente Él presenta argumentos
y te habla y pone ideas en tu cabeza y te hace creer que eso nunca va a funcionar, que nunca va a prosperar, que nunca te va a ir bien. Bueno, resistí ese pensamiento y tomate de la palabra del Señor. Vas a prosperar en todo. Levantate en autoridad y decir: yo le creo a Dios. Más allá aún de las circunstancias o de lo que estoy viviendo, le creemos a Dios y le creemos a sus promesas. Sí, Señor. Gloria a Dios. Le creemos a sus promesas. No le creemos al enemigo y vamos a resistir a esas ideas o pensamientos que quizás va a intentar poner o inspirar en nosotros para que caigamos en esa trampa y creer que Dios quiere que no prosperemos. Esto es mentira. El Señor quiere que prosperes en todas las áreas. Por eso nos preparamos vamos a soltar una palabra para que se active la prosperidad en todas las áreas, en todas. Otra palabra, prosperidad, dones de prosperidad. No, el Señor no nos deja sin herramientas para prosperar. Vas a prosperar en todo y el Señor nos dice: te voy a dar la clave, la forma para que prosperes. Primero, poder. El Señor nos da poder para prosperar. ¿Qué nos dice Deuteronomio 8:18? Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él nos da el poder. Hay autoridad espiritual para prosperar. En este caso sí habla de lo económico. Él te da autoridad para que empieces a reclamar prosperar. Amén. Así que si hoy estás en una condición material pésima, muchos problemas, tenés deudas, tenés un montón de sueños y de proyectos y las cosas no se dan, bueno, empezá: Señor, yo recibo el poder para hacer riquezas. Como pueblo de Dios, como tu hijo, como tu hija, yo recibo poder. Y así como recibimos el poder para experimentar un milagro, hacer un milagro de sanidad física, un milagro de otro género, también recibimos el poder para hacer riquezas. Por eso no sos un mortal normal en este mundo, sos un hijo o una hija de Dios, por lo tanto, tenés que vivir con esta autoridad espiritual. Somos hijos de Dios y tenemos poder para hacer riquezas. La pregunta es: ¿vas a vivir en tus fuerzas? ¿Vas a vivir agobiado como anda cualquier persona en este mundo sin la bendición de Dios? No, yo soy un hijo de Dios, bendecido, y voy a andar con el poder de hacer riquezas. Tomamos esa capacidad que es una capacidad sobrenatural. Amén. Poder. ¿Cuántos quieren el poder para hacer riquezas? Gloria a Dios. Ya tenemos dos bendiciones, manos bendecidas y tenemos poder para hacer riquezas. Amén. Dice: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Promesa de Dios. Dios quiere que el pacto que el Señor ha confirmado sobre nuestras vidas, la salvación, somos sus hijos, tenemos autoridad. Bueno, tenemos esta promesa, tenemos el poder para hacer riquezas. Recordad que no son riquezas como este mundo. Este mundo quiere riquezas ¿para qué? Para tener poder sobre los demás, para vanagloriarse, para darle lugar a su orgullo. No es la prosperidad de un hijo de Dios. Dios te va a dar y te va a dar en abundancia, pero siempre en nuestras vidas tenemos que reconocer que tenemos dependencia de Dios. Amén. Los ricos sin Dios, los que prosperan económicamente y no tienen la bendición de Dios, siempre terminan teniendo orgullo porque dicen: mirá todo lo que logré, mirá todo lo que hice y todo lo que tengo, y esto fue gracias a mí. Esto en un hijo de Dios no puede pasar, sino: Señor, gracias porque me diste en abundancia. Gracias porque prosperaste mi vida. Me diste las capacidades.
Me diste poder. Aleluya. Sí, Señor. Siempre con humildad. Por eso, queridos hermanos, este es el momento justo para empezar a presentarnos delante de Dios. Y si hay algo que el Señor, como orábamos en un momento antes de compartir, de empezar a compartir el mensaje, si hay algo que en mí tiene que cambiar, que lo cambie ahora. Amén. Ahora que no tengo plata, ahora que estoy seco, ahora que tengo cuentas para pagar, porque ahora sí oro desesperado, ahora sí pido. Pero si el Señor transforma mi corazón ahora, cuando disfruto de la bendición y reconozco que el que me prosperó es Dios. Pero si tengo orgullo, cuando empiezo a tener, y esto pasa, los líderes de células, los pastores pueden reconocer que pasa. ¿A cuántas personas les ha ido bien y venían al Señor y no tenían nada y eran seguidores de Cristo? Pero en donde les empezó a ir bien, empezaron a tener orgullo y ya ahora ni te atienden el teléfono. Dicen, no puedo buscar al Señor porque tengo mucha responsabilidad, mucho negocio, manejo mucha plata y ya... Bueno, ¿por qué? Porque entró el orgullo, olvidando que el que bendijo fue el Señor. Amén. Por eso en esta noche nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, transforma mi corazón ahora. Siempre quiero reconocer que dependo de tu bendición. Amén. Dependemos de Dios siempre. Y nuestro corazón va a estar preparados para que Él derrame abundancia. Gloria a Dios. Que Él derrame abundancia sobre nuestros hogares. Aleluya. Sí, Señor. Siempre. Acordate de esta palabra. Que no sea cosa que empezás a ganar dinero y ya no nos saludás más. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque el orgullo puede entrar a nuestras vidas y olvidarnos de Dios. Por eso el Señor al pueblo de Israel muchas veces le dijo, acuérdate de Jehová tu Dios, no te olvides. Y muchos se olvidaron, muchos reyes cuando prosperaron y tuvieron grandes victorias, se quisieron inclusive poner en el lugar de Dios. Se olvidaron de Dios, porque puede pasar. Pero el Señor hoy quiere transformar nuestras vidas para tener esta prosperidad integral. Espíritu, alma, material, todo lo que nos rodea y tener la capacidad de disfrutarlo. Por eso hoy nos presentamos delante del Señor para que Él cambie nuestras vidas y derrame bendición en abundancia. Así que recibimos poder para hacer riquezas. Recibimos capacidades sobrenaturales. Amén. Empezar a reclamarle al Señor, Señor, dame los dones para prosperar, dame los dones. En ese poder de hacer riqueza, seguramente aquí hay hermanos que reciben ideas para un negocio, un proyecto, amén, una idea, algo que te haga ganar dinero, un emprendimiento, un sueño, un nombre de un negocio, una empresa, una idea. Bueno, ¿por qué? Porque tenés el poder de hacer riquezas. Y lo que hagas se va a destacar en tu vida. ¿Por qué? Porque tenés el poder de hacer riquezas. Vas a tener una idea, vas a trabajar mejor porque tenés poder de hacer riquezas. Tenemos esa autoridad. Así como recibimos poder para hablar en nuevas lenguas, tenemos el poder para orar por sanidad, para hacer milagros. Creemos, también recibimos poder para hacer riquezas. También, otra palabra, recibimos sabiduría. Y esto es fundamental para la prosperidad de Dios. Es muy importante. Proverbios 4, 7 al 8 dice, en primer lugar adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Hónrala y ella te enaltecerá. Abrázala y ella te honrará. Gloria a Dios. Sabiduría del Señor. Y esto lo vemos, es muy común ver gente que logra algo, deportistas, personas famosas, pero por falta de sabiduría
esas riquezas se les va de las manos. Empiezan a perder dinero en cantidades y algunos vuelven de nuevo a estar en la ruina. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. No es cuestión de tener mucho. Si no tenés sabiduría, podés perder todo. Y esto es muy normal que pase. Es muy normal que pase. Inclusive los que entienden más de economía te dicen que por falta de inteligencia y de sabiduría hay gente que se funde en negocios que le podía ir bien, pero por falta de inteligencia, por falta de capacidad. No estaba el problema en lo que hacían, en lo que producían, sino en la mente, acá. Y es lo que Dios puede y nos dice que puede operar en nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer que necesitamos sabiduría. Tenemos que reconocer que necesitamos que Él trate nuestra manera de pensar. Y esto, hermanos, para que Dios haga esto, tiene que haber mucha humildad. Amén. Nosotros tenemos que decir, Señor, aquí en la presencia, en su presencia, decir, Señor, yo estoy dispuesto a que me cambies y me renueves en mi forma de pensar. ¿Estamos dispuestos? ¿O no vamos a ceder? Yo de esta idea no me muevo. No, le decimos, Señor, transformame. Renovame. Lo que quieras hacer en mi manera de pensar, estoy dispuesto. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría. Y dice también en la carta de Santiago, pedí sabiduría y Él va a dar en abundancia. Amén. Dios no escatima la sabiduría. Así que si en estos tiempos estás descubriendo, porque vieron que cuando venimos a Cristo nos empezamos a dar cuenta, porque la palabra nos habla y nos damos cuenta que somos duros en nuestros razonamientos, somos durísimos. Tenemos la oportunidad de decirle, Señor, ahora estoy dispuesto a cambiar. No voy a ser más duro, sino voy a ser dócil a que el Señor ponga sabiduría en mi vida y me dé capacidad para prosperar. Pero esto también, para esto tenemos que tener una actitud de humildad, porque si no podemos decir, no, yo me quedo así, me quedo con mi razonamiento, me quedo con mi manera de pensar y no estoy dispuesto a cambiar en nada. Y bueno, y pueden pasar 100 años, Dios puede enviar bendición y esa bendición se me va de las manos. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Amén. El Espíritu Santo la imparte en este día. Amén. Su palabra tiene poder. Por eso aquí en tu presencia, Señor, pedimos sabiduría de lo alto. Aleluya. Y que tu sabiduría desplace todo razonamiento, todo pensamiento altivo que tenga en mi vida. En el nombre de Jesús, recibimos sabiduría e inteligencia ahora, para que tu Espíritu transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dale lugar a que el Espíritu de Dios te dé sabiduría en abundancia. Gloria al Señor. Otra palabra, dones de mayordomía, dones de prosperidad para los hijos de Dios, dones de mayordomía. No solamente tenés inteligencia, sabiduría, para que Dios te prospere y que puedas administrar todo lo que Él derrama sobre tu vida. Porque la sabiduría también te hace entender que no es todo material. Porque tened en cuenta que podés tener 10 casas, pero vas a vivir en una. ¿Amén? Podés tener 10 camas, pero siempre vas a necesitar una. Podés tener 100 pares de zapatos, pero siempre vas a usar 1 o 2 al mes. Así que a veces el que tiene la sabiduría de Dios se da cuenta que no hay lugar para la codicia. El que tiene codicia amontona y no sabe por qué. Vos le decís, ¿por qué tenés 100 casas? Y no sé, hay que tener mucho, hay que amontonar y no se termina nunca la codicia y cada vez quiere más. Pero el que tiene sabiduría razona y dice, no, esto no tiene sentido. Esto no me va a hacer feliz. Esto es sin propósito.
Y entonces empieza a encontrarle sentido a la prosperidad. Y el don de mayordomía es el que nos enseña a entender que todo lo que tenemos en este mundo no nos pertenece. Amén. Todo lo que tenés aquí en la tierra, todo lo que Dios derrame, todo lo que está en tu casa. Y acordate de esta palabra ahora cuando llegues a tu casa y veas tu casa, si vas en tu auto o como vayas. Pero entendé que todo lo que está en este mundo no es tuyo. Amén. No es tuyo. Nunca te aferres a nada de este mundo y menos que tenga que ver con algún bien material. No te aferres a nada. Es más, aprende a soltar. Y si estás en algún pleito judicial por algo material y esto te está quitando la paz, te está amargando, te está causando conflictos, te animamos, porque la palabra dice que sueltes, regalalo, donalo. El que está teniendo pleitos, dáselo, renuncia a eso, firmá y sacate esa basura de encima. ¿Por qué? Porque no es tuyo. No te aferres a nada de este mundo y menos si te está amargando, si te está quitando la paz, si te está atormentando, porque va en contra de los principios que tienen que ver con la prosperidad de Dios. Amén. Fíjate qué silencio que hay. ¿Por qué? Porque muchas veces nos aferramos, inclusive los cristianos creyendo que es una bendición, nos aferramos a algo y eso nos quita la felicidad. Amén. Un mayordomo, el que tiene el don de la mayordomía, entiende que en este mundo estamos como administradores. Gloria a Dios. Administradores. Así que cuando vayas a tu hogar, veas todo lo que tengas en tu casa, bueno, entendé que todo eso material es circunstancial, es pasajero. Es más, el auto, si es nuevo y es flamante, bueno, dentro de unos años va a ser una lata oxidada. Y dentro de 100 años no va a existir más. Y así va a pasar con cada bien material. No vas a encontrar sentido si te aferrás a eso. ¿Por qué? Porque te estás adueñando de algo que es circunstancial. Todo lo que está en este mundo termina siendo circunstancial. No te tiene que robar la felicidad. Es increíble, pero hay gente en este mundo que mata por algo material. Hay gente que se arruina la vida y le quita la vida a otros por algo material. Y nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que entender que somos administradores, que todo lo que está en este mundo es pasajero y que Dios va a derramar en abundancia y todo lo que tengas y todo lo que Él te envíe es para que lo administres y lo disfrutes. Pero eso termina desapareciendo, se termina oxidando, se termina corrompiendo. Por eso Jesús dijo, no se preocupen por hacer tantos tesoros aquí en la tierra, porque se terminan corrompiendo. Preocúpense por los tesoros en el cielo, amén. En el cielo, porque ahí es donde está la bendición eterna. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahí está la bendición. Por eso no te aferres a nada y viví como un administrador. Todo lo que el Señor derrame sobre tu vida, nunca digas esto es mío y ahora nadie, esto me agarro y me aferro a esto y no lo suelto por nada. No, Señor, vos me lo das y estoy dispuesto a administrarlo. Que sea circunstancial, que cumpla el propósito en mi vida que tenga que cumplir hasta que un día se tiene que ir. El día que se va, el día que se rompe, que se gasta, que no sirve más, no me amargo, no cambia mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque sé que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todas las cosas me va a dar aún más. Amén. Aún más te va a dar en abundancia. Por eso no te aferres a nada. Ni hablar a la ropa. A veces hay hermanos y hermanas que se aferran a la ropa.
y tienen el traje de cuando se casaron. Tienen el traje, muchos se ríen porque tienen el traje de hace 40 años. Y ya esa prenda no tiene propósito, porque no la vas a usar. Por más que te guste, ya no te entra, hermano. No te entra. Soltalo, tiralo, regalalo. Pero entendé que cumplió su propósito. Cumplió su propósito, ya no va más. Y da lugar a lo nuevo. Sos administrador, sos mayordomo, tenés que creer y entender que el que da en abundancia es Dios. Es Dios. Por eso no te aferres a nada, no te encariñes con nada. Si no está cumpliendo su propósito, si es algo material y no está cumpliendo el propósito y lo tenés guardado por algo, bueno, tenés que entender que ya es tiempo de despojarte de eso. O no sirve más y hay que tirarlo, o lo tenés que dar para otra persona que cumpla el propósito en su vida. Pero para vos, el que es mayordomo lo entiende, amén. Pero el que se aferra a las cosas de este mundo no lo va a querer soltar. También hay mucho silencio, ¿eh? Hay placares que están llenos de ropa que no tienen propósito. Hay garages que están llenos de porquerías que no tienen propósito. Hay depósitos que están llenos de basuras que hay que tirar. ¿Por qué? Porque somos mayordomos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pero ese simple ejemplo de cosas de la vida cotidiana, cosas que están en nuestros hogares y que uno se aferra sin sentido y que no tienen propósito, nos enseñan que tenemos que aprender a quitarnos de encima aquellas cosas que ya no están cumpliendo un propósito. Sirvieron para un tiempo, pero uno tiene que seguir y vendrán otras cosas que van a ser útiles a nuestras vidas. Amén. Eso hace que prosperemos. Dios sigue derramando. Pero el que se aferra a lo viejo, el que siempre está añorando el pasado, el que siempre está mirando hacia atrás, se pierde la bendición de lo que está por venir. La prosperidad de Dios es constante, es íntegra. Dios prospera tu alma, Dios prospera tu cuerpo y Dios prospera todo lo que te rodea. Porque la bendición de Dios nunca se acaba, nunca. Dios nunca va a dejar de bendecir a sus hijos y dar en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ser prosperados como Dios quiere. Aleluya. ¿Ve lo importante que es que nuestra mente sea renovada? Porque si nuestra mente no es renovada, Dios empieza a enviar bendición, pero yo me empiezo a aferrar a lo viejo y a lo nuevo. Y empiezo a amontonar, empiezo a aferrarme y me empiezo a adueñar. Me empiezo a adueñar de aquello que no me pertenece y que termina siendo de Dios. Que no me doy cuenta que yo soy un mayordomo en este tiempo y me aferro a las cosas y muchas cosas en mi vida ya no tienen propósito porque fue por un periodo de tiempo. Entonces tengo que aprender a sacarme de encima todo aquello que me empieza a ser una carga para mí, empieza a ser algo pesado. Por eso nuestra mente se tiene que renovar. Amén. Necesitamos sabiduría del Señor. Dones de prosperidad, el don de hacer riquezas. Y acá no es lo mismo que el poder. Acá tenemos el don de hacer. Acá es importante entender que el don de hacer es muy importante, es fundamental. El don de hacer riquezas, la capacidad de producir, de prosperar. Tenemos que tener ese don, esa capacidad sobrenatural. Dios quiere que todo lo que emprendas lo hagas con este don, la mayordomía y la capacidad de prosperar y ser bendecido en todo lo que uno emprenda. Fíjate lo que dice la palabra Eclesiastés 5:19, dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas
y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto es la prosperidad que Dios da. Amén. Aquel que logra tener, pero se goza de lo que logra. Lo disfruta, lo disfruta. ¿Por qué? Porque se siente bien. Este es el don del Señor. Este es el don para hacer riquezas. Por eso lo podemos experimentar y vivir hoy, con lo que tengas. ¿Por qué? Porque te tenés que gozar en cada día. Cuando Dios bendice, lo tenés que disfrutar. Amén. Pero si lo que recibís hoy, lo que tenés hoy, lo disfrutás o lo vivís amargado, enojado, porque las cosas no van o no se cumplen los objetivos que están en tu corazón y eso te pone mal, bueno, tenemos que cambiar. Hay que tener una renovación en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos que disfrutar. No sé lo que comiste hoy domingo, no sé cuál fue tu almuerzo, pero tiene que ser un almuerzo que te alegre, que sea feliz en medio de tu hogar, de tu familia, porque eso es bendición de Dios. Eso es bendición de Dios. Disfrutar. Gloria a Dios. Disfrutar. ¿Cuántos quieren el don para hacer riquezas? Tenemos el poder, tenemos sabiduría de Dios y tenemos el don para hacer riquezas. Pero ese don nos da la capacidad de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque por ahí tenés la capacidad de ganar, de hacer riquezas, pero llegás a tu casa y estás amargado, estás amargada, cansado, enojado con el mundo y con la vida porque te cansó y lograste algo, pero cuando llega el momento de disfrutarlo con los tuyos, no es posible. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo no está preparado. Bueno, el don de hacer riquezas te lleva a disfrutar esa bendición. En tu familia tiene que haber felicidad, amén, alegría, gozo, porque la bendición viene del cielo, viene del cielo. Vamos a otra palabra, herencia, herencia, dones de prosperidad para los hijos de Dios, la herencia. ¿Qué nos dice el Salmo 2:8? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Qué hermosa palabra. Gloria a Dios. Sí, Señor. La herencia del Señor. La herencia. Entender, hermanos, que somos herederos de la bendición de Dios. Y aquí esta palabra, este salmo, Dios se la da a Jesús porque Él vino y pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Dios le dice, por haber hecho mi voluntad, pedime y te doy todas las naciones. Pero esta promesa también es para su pueblo, aquellos que estamos abocados, intentando hacer la voluntad de Dios. El Señor dice, los cielos están abiertos, no hay límite para lo que pidas. No hay límite, no hay límite. La bendición nunca se va a cortar. Por eso, queridos hermanos, tenemos que ser transformados en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque en este mundo, por las diferentes experiencias de vida, podemos tener un montón de limitaciones, muchísimas. Pero ahora que estamos en Cristo, nos tenemos que renovar en nuestra manera de pensar. Por eso es tan importante estar dispuestos a eso, a renovarnos y entender que en el Señor no hay límites. En el Señor no hay límites para ser bendecidos. No es que Dios te bendice un poco y dice hasta acá, es mucho para vos. No, no hay límites para recibir bendición de lo alto. ¿Cuántos quieren bendición sin límites? Bueno, prepárate, porque el plan de Dios es que no tengas ninguna clase de límites ni en tu mente ni en tu corazón. Siempre estar preparados para recibir bendición en abundancia. Gloria a Dios. Sí, Señor. Siempre. Aleluya. Vamos a una palabra de Génesis, capítulo 26, versículo 12. Vamos a ver un hombre que prosperó, que fue su vida totalmente transformada. Fue bendecido su padre
y ahora la bendición se extendía sobre él. Su padre Abraham fue bendecido, fue una persona próspera, y ahora esa bendición se extiende a Isaac. Isaac, donde iba, era prosperado. Donde iba, él prosperaba. ¿Por qué? Porque la bendición estaba sobre él, como está en todos nosotros. Amén. Y dice esta historia: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. La bendición se extendió. Vamos al otro versículo. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y tuvo hato de vacas y mucha labranza. Quiere decir que tenía un crecimiento económico tremendo. Y los filisteos, ¿qué se levantó? La envidia. Amén. Este puede ser un enemigo, que se levante la envidia, que la envidia te empiece a confrontar. Tenemos que estar preparados para eso. ¿Estás preparado para, si sos bendecido y prosperado, entender que enemigos se van a levantar solo por lo que recibís de Dios? Entonces, si estás preparado para eso, Dios está transformando tu corazón. No te tenés que desanimar. Amén. De ninguna manera nos desanimamos, sino recibimos la prosperidad de Dios, pero también nos preparamos para la confrontación. Amén. Así es el pueblo de Dios, preparado siempre para pelear la batalla, entendiendo que el que nos da las fuerzas, el que nos da la victoria es Dios. Gloria a Dios. Y muchos nos van a mirar con ojos de envidia, no lo van a entender y van inclusive a desear que te vaya mal, van a querer que te vaya mal. Y esa situación no te tiene que amargar, no te tiene que detener y no te tiene que hacer creer que no sos digno de la bendición, sino tenés que seguir. ¿Estás preparado para seguir, iglesia? Gloria a Dios. Tenés que seguir. Siempre. Hay que seguir. Aleluya. Siempre. Y fíjense lo que pasó. Génesis 26, 18 al 20 dice, y había hecho pozos, y dice, abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Era una bendición que el padre tenía, pero los filisteos la habían tapado. Entonces les puso los mismos nombres que sus padres le había puesto. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Exec, porque le habían peleado con él. Otra palabra. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión. A este pozo lo llamó Rehobot y dijo, el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Así actúa un hombre próspero y bendecido. Así, queridos hermanos, tenemos que estar aquellos que buscamos la prosperidad de Dios. No desenfocarnos, no engancharnos con este mundo de conflictos, de discusiones, sino tenemos que seguir adelante. ¿Qué hizo Isaac? Hizo un pozo y empezó a haber pleitos, discusiones, entendiendo que él era mayordomo de la bendición de Dios.
dijo, no, vamos a otro lado. Y cavó otro pozo. Y por una cuestión de tiempo no leemos todo el pasaje, pero cavó un pozo y se lo volvieron a tapar. Así que tuvo que cavar otro pozo, y recién ahí tuvo resultados. Esto nos enseña, querida iglesia, que los que queremos prosperar en Dios tenemos que aprender a vivir en la confrontación de este mundo. No amargarnos, no detenernos. Ante inclusive frustraciones, ante algún obstáculo, tenemos que seguir adelante. Acá nos muestra que Isaac, un hombre próspero, bendecido por Dios, él siguió adelante, siguió cavando hasta que encontró el lugar correcto y ahí encontró la prosperidad. Encontró el pozo que le dio los resultados correctos. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Para ser prosperados en Dios tenemos que aprender a perseverar. Para ser prosperados en Dios tenemos que aprender a buscar la bendición, a cavar pozos, entender que hay que seguir cavando. No sé si tenés algún fracaso, tenés alguna frustración, si en algo las cosas no funcionaron como creías que tenían que funcionar. Pensaban que iba a haber resultados y las cosas no se dieron. Bueno, hay que seguir cavando, hay que seguir perseverando. Ni hablar, aquellos que quieren la prosperidad de Dios. ¿Cuántos? Prosperar en Dios. Bueno, prepárate para cavar pozos. Prepárate. Y aprendamos de Dios. Dios, cuando creó todas las cosas, dice allí en Génesis capítulo 1 y 2 que estuvo 6 días trabajando y uno descansó. Amén. 6 días trabajando y uno descansó. No paró hasta que todo lo que él quería hacer, lo hizo. Bueno, nosotros tenemos que aprender de esta manera. Si querés prosperar en Dios, hay que ser constante. Hay que perseverar. Hay un tiempo de reposo, por supuesto, pero esa constancia tiene que ser permanente. Isaac cavó hasta que encontró el lugar seguro, el pozo que le trajo mayor bendición. Empezá a cavar pozos en tu vida. Buscá la bendición de Dios. Si tenés alguna frustración, algún fracaso, algún obstáculo, y si aún la envidia se levantó en contra de tu vida y no tenés los resultados que esperabas, bueno, solamente no te desenfoques, no te amargues. Aprendé de Isaac que agarró, siguió buscando, fue y cavó otro pozo y ahí encontró la bendición. Y ahí prosperó, y ahí se siguió enriqueciendo porque la bendición venía del Altísimo. La bendición venía del Altísimo. Gloria a Dios. Por eso lo que decíamos hace un momento, si hay algo en tu vida que te tiene detenido, un conflicto, si hay algo que no te deja salir adelante y estás esperando una discusión por algún bien, un juicio, algún problema que no te deja crecer, no te deja salir adelante porque estás con ese conflicto pensando. Imagínate Isaac si se hubiese quedado en esa discusión y hubiesen seguido peleando por ese pozo. Bueno, se hubiese perdido la bendición de encontrar otro lugar mejor. Un lugar más próspero que le trajo mayor bendición y más seguridad. Hubiese estado en conflicto quizás toda su vida. Hasta seguramente podría haber perdido la vida por ese conflicto. Pero él siguió buscando la bendición. No te detengas por eso, no te desenfoques, sino entendé que sos mayordomo de todo lo que está en esta tierra. Y la bendición de Dios nunca se acaba y es abundante. Por lo tanto, seguí buscando, seguí cavando, porque la bendición de Dios va a llegar a tu vida y vas a prosperar. Pero vas a prosperar en paz, vas a prosperar con seguridad, con tranquilidad, con salud. Feliz, no en amargura, de ninguna manera. ¿Estás preparado para eso? Yo quiero esa prosperidad. Yo quiero prosperar así, porque el Señor nos ama y Él quiere lo mejor.
Nuestro Padre Celestial quiere lo mejor. ¿Cuántos están dispuestos a hacer una declaración de fe en esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a prosperar. Riqueza en abundancia. Vas a tener mucha plata. ¿Estás preparado para eso? Amén. No con orgullo, no con vanidad, no con soberbia, no con úlceras porque tenés miedo que la plata se pierda. No, feliz, disfrutando la bendición, sirviendo al Altísimo. Amén. No detenido en conflictos de este mundo, sino avanzando en el nombre del Señor. Porque ese es el plan de Dios, esa riqueza, esa prosperidad en tu vida, todo lo que recibas, todo bien material en tu vida que tenga propósito. ¿Por qué? Porque el mundo parece que prospera y se llena de riqueza, pero amontona sin ningún sentido, sin propósito y no tiene la capacidad de disfrutarlo. Amén. Pero los hijos de Dios que prosperamos en Dios, recibimos y todo lo que recibimos tiene propósito. Para que seas feliz, para que seas bendecido, para que ayudes al que no tiene. Todo tiene propósito. Así nos prospera Dios y nos preparamos para eso. Por eso como iglesia declaramos que tu amor por nosotros es mayor que cualquier adversidad. Tu prosperidad no tiene límites. Recibimos la capacidad para abrir nuevos pozos de abundancia en nuestras vidas. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor.